Así creo que se va a ver mejor. Bueno, un saludo a todos con mucho cariño. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde os encontréis. Estamos comenzando la clase online gratuita, 5 pasos para sanar el trauma. Y quiero agradeceros a todos por vuestra presencia, por vuestro interés en participar en este programa de educación permanente que ofrece Neuma Institute bajo la dirección de Juan Ruiz Naupari y en el cual tengo el gusto de participar, tengo la fortuna de poder participar con vosotros en estas clases abiertas que ofrecemos. En primer lugar, algunas cuestiones técnicas. Me gustaría saber si están funcionando bien las salas de traducción. Ya sabéis que siempre necesitamos comprobar esta parte. La tecnología posibilita que nos encontremos, pero también necesitamos ver que esté funcionando bien. ¿Qué tal el inglés? English is good. Working. Portugués working. Italiano también. Bueno, pues quiero agradecer también, en primer lugar, a todo el equipo técnico de coordinación, de traducción, de inscripciones que hacen posible estas clases que podemos ofrecer. Realmente me estáis viendo a mí en este momento, pero hay un gran equipo detrás que hace posible desde Neuma Institute que podamos compartir con diferentes partes del mundo. Entonces, muchas gracias a este equipo que está colaborando y, por supuesto, también me gustaría agradecer la dirección y la guía de Juan Ruiz Naupari, que, como os decía, y para que no lo conozcáis, es el director de Neuma Institute, el fundador también, y quien ha sintetizado de forma magistral todos estos conceptos, propuestas, prácticas que os ofrecemos los diferentes facilitadores desde Neuma Institute. Y sin más, me gustaría comenzar a compartir sobre el tema. Voy a compartir pantalla para que podamos seguir una presentación. A ver acá. Espero que se vea bien. Y voy a dejar también el chat abierto porque haremos después también una sesión de preguntas. Bueno, hemos nombrado a esta clase 5 pasos para sanar el trauma. Este tema del trauma, de los traumas, realmente es uno de los temas que más podemos observar y más se tratan en las consultas de terapia y de psicoterapia. Realmente es un gran tema en el mundo de hoy, quizás siempre lo ha sido, pero conforme va pasando, conforme va avanzando pues la historia
la historia de la humanidad, podríamos decir, nuestra historia, van saliendo a la luz más y más casos de traumas, de personas que han sufrido situaciones traumáticas y las consecuencias que esto ha dejado en sus vidas, que muchas veces son unas consecuencias muy limitantes, por describirlas de una forma muy genérica en este momento, ¿no? También es tan común ahora que es una palabra que se ha infiltrado, podemos decir, en el lenguaje común, en el lenguaje incluso de nuestra juventud, ¿no? Pero muchas veces se utiliza esta palabra de forma muy superficial, sin tener en cuenta el significado profundo y toda la dinámica interior y la dinámica vital que genera una situación traumática. Estoy ofreciendo en esta ocasión una síntesis, podría decir muy sintética, porque tenemos poco tiempo, tenemos 2 horas, para ofrecer una visión general en la que me gustaría compartir con vosotros unos puntos fundamentales. En primer lugar, ¿qué es el trauma? En segundo lugar, ¿cómo podemos identificarlo? Ya sea en nuestras vidas personales o individuales, ¿no? O en aquellos que están alrededor de nosotros. Sé también que muchos de los que nos escuchan y participan en nuestras formaciones son terapeutas, son psicoterapeutas, psicólogos, médicos, ¿no? Profesionales, podemos decir, del ámbito del servicio, de la ayuda, educadores también, que pueden hacer un gran servicio si pueden identificar estas dinámicas internas y muchas veces externas y pueden proponer estrategias para resolverlas, podríamos decir, para sanarlas. Entonces, me gustaría también que en en esta clase que estamos compartiendo fuésemos pensando, fuésemos reflexionando, que no lo dejemos en pura teoría, sino que vayamos mirando en nuestro interior también cómo hay algunos aspectos que se pueden estar desarrollando de esta dinámica del trauma con la perspectiva fundamental desde la psicología transpersonal de Neuma, de que estas circunstancias, esta situación interna se puede resolver, se puede sanar, se puede trascender. Entonces vamos a ver cómo identificar el trauma cuando no se habla de ello o incluso cuando una persona puede estar pensando que lo superó, que lo trascendió y sin embargo está viviendo todavía las secuelas de esa situación potencialmente que fue potencialmente traumatizante. Y me gustaría compartir sobre todo con vosotros hoy estos 5 pasos para liberarse de las consecuencias de haber sufrido, de haber vivido una experiencia traumatizante. Desde luego, lo voy a presentar de forma muy sintética y según estaba trabajando en lo que me gustaría compartiros hoy, también os voy a proponer una continuidad para aquellos que quieran profundizar en este tema realmente tan importante en nuestras vidas, como os decía, a nivel individual, pero también para todos aquellos que trabajáis con personas que puedan haber sufrido estas circunstancias. Para quienes no me conozcáis también, me presento brevemente antes de comenzar con estos 3 puntos.
Mi nombre es Maite Pardo Sol, soy pedagoga y psicoterapeuta. Conocí la perspectiva de Neuma Transpersonal Training y conocí la perspectiva de Juan Ruiz Naupari hace aproximadamente 25 años. Por supuesto, en ese momento estaba trabajando sobre aspectos de mi vida personal y me pareció verdaderamente una perspectiva que reunía todos los aspectos psicológicos, energéticos, espirituales, dando una visión completa de lo que somos los seres humanos. Y allí encontré respuestas, respuestas a mis grandes o pequeñas dificultades y soluciones. Entonces, después de 25 años, aquí me encontráis compartiendo desde esta perspectiva y, por supuesto, experimentando desde una perspectiva experimental, vivencial, todo aquello que se propone en los cursos y en las formaciones de Neuma. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es el trauma? ¿No? Una definición de trauma. La palabra trauma pienso que ya es suficientemente elocuente. Trauma deriva del griego y significa herida. Esto habla de la consecuencia, habla del efecto que puede tener una determinada situación o un determinado evento. Siempre que hablamos de trauma, estamos hablando de dos aspectos diferentes que se conjugan en un mismo proceso. Una situación detonante, una situación la mayoría de las veces externa y una dinámica interior que se genera a partir de esa situación. Esa dinámica interior que se genera es lo que denominamos el trauma o la herida, ¿no? Podríamos definir entonces el trauma como una vivencia que tiene la capacidad de provocar una herida emocional. Y vamos a matizar ahora esta definición con las diferentes reflexiones que os voy a compartir, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Todos hemos vivido en algún momento determinado circunstancias difíciles, ¿no? Circunstancias externas que nos han provocado un dolor, ¿no? Circunstancias que duelen, podríamos decir. Estamos en este mundo, en esta realidad cotidiana, cada uno tenemos nuestra historia personal y podemos decir que lo habitual en nuestra sociedad es que se desarrollen estas circunstancias difíciles, dolorosas, ya sean a nivel familiar, a nivel, por ejemplo, de la pérdida inesperada de un ser querido, una separación, un divorcio, un tema laboral, una enfermedad, ¿no? Todo esto puede generar heridas en nuestra psique. No pueden ser el detonante, podríamos decir, de unas heridas en nuestra, a nivel emocional, a nivel psicológico, que generan unas consecuencias. Lo que diferencia estas vivencias, podemos decir, habituales, ¿no? Y fijaros que estoy utilizando la palabra habitual, ¿no? Que quiere decir que se pueden vivir frecuentemente, ¿no? Aunque no sea lo propio de la vida del ser humano, ¿no? Aunque no sea lo natural, pero sí puede ser habitual. Lo que diferencia a estas vivencias habituales de las vivencias traumáticas depende de dos factores fundamentales: la intensidad de la respuesta que se ha generado después de esa vivencia o vivencias y su continuidad en el tiempo.
De tal forma que un trauma está basado en una experiencia vital de naturaleza emocional donde hay una respuesta muy intensa y de larga duración. Y esa respuesta muy intensa y de larga duración necesitamos reflexionar en que va ligada a los contenidos emocionales, mentales, psicológicos que la persona tiene en sí, que cada individuo lleva dentro de sí. Esto es algo fundamental también desde la psicología transpersonal Neuma. Vemos entonces que puede haber dentro del trauma, seguimos analizando un poquito más esta definición. Hay diferentes tipos de eventos que pueden ser los desencadenantes de un trauma. Algunos eventos relacionados con el ambiente, por ejemplo, quienes han estado presentes en desastres naturales, ¿no? En huracanes, terremotos, tsunamis, ¿no? Esto es, seguramente es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Entonces, es un tipo de factor desencadenante. Otro tipo de factor desencadenante puede ser el socioafectivo, es decir, lo que tiene que ver con nuestro mundo de relaciones, que pueden ser relaciones más cercanas, ¿no? Cuanto más cercana sea esta relación, más intensa puede ser la respuesta y de más larga duración. Entonces puede ser provocado, por ejemplo, la muerte repentina de un ser querido o la pérdida de algo muy significativo, muy importante, ¿no? Un divorcio o incluso ya entramos en el terreno de el abuso, el maltrato, también desafortunadamente más frecuente de lo que seguramente pensamos y de lo que seguramente nos gustaría. Otro tipo de factor desencadenante puede ser biológico, enfermedades, ¿no? Enfermedades de larga duración o enfermedades, por ejemplo, en las que al inicio no se tiene un diagnóstico claro, ¿no? Y son enfermedades, podemos decir, importantes, que se tarda un tiempo en diagnosticar y que desarrollan toda una dinámica emocional interna o incluso enfermedades graves. Incluso aunque la resolución sea positiva, ¿no? Estamos hablando de todo ese tipo de respuestas que se generan internamente. Un trauma puede ser desarrollado incluso o motivado por las diferentes etapas del desarrollo del individuo, que en principio son etapas normales, es decir, todos vamos a pasar por ellas, por la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez. Son ciclos vitales que sabemos que se van a desarrollar, pero los cambios que se dan en cada uno de esos ciclos vitales puede ser vivida como un acontecimiento traumatizante. Esto nos da también la combinación de estas respuestas, de este tipo de eventos que se producen en el tiempo más o menos frecuentemente, ¿no? Pues nos dan los diferentes tipos de trauma que pueden ser el trauma agudo, cuando hay un solo evento estresante, el trauma crónico, cuando el evento es repetitivo, ¿no? O incluso cuando se dan varios eventos estresantes o traumatizantes en muy corto periodo de tiempo. El trauma simple, que puede ser muy fácilmente recordado, o el trauma complejo, que permanece en el inconsciente
hasta que hay una circunstancia que lo hace emerger, salir a la conciencia. Así vamos a encontrar las diferentes tipologías, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Os estoy dando una visión panorámica de la definición convencional del trauma para que luego podamos entrar o vayamos avanzando en una visión transpersonal, que es la que nos interesa desde Neuma Institute y en este tipo de clases que compartimos con vosotros. También podemos decir en esta definición que un trauma varía o una situación traumatizante va a variar dependiendo del tipo de respuesta que cada persona, que cada individuo da en esa situación. Y fijaros que este es un tema clave, este es un factor clave en la resolución del trauma, en la sanación, en la trascendencia de ese evento traumático. Nos podríamos preguntar, ¿por qué diferentes personas ante un mismo hecho que podríamos considerar que es un factor de riesgo responde de maneras diferentes? ¿Por qué hay una persona que se queda profundamente herida por esa situación y sin embargo otra simplemente la trasciende y puede resurgir completamente transformado? Por supuesto, ese tipo de respuesta al trauma depende de muchos factores, de la edad, de las experiencias e historia de cada persona, ¿no? De su vida familiar, de su vida personal, de los modelos que ha recibido también en su entorno, en esa historia personal, familiar que ha vivido. Depende también del contexto familiar o laboral o del soporte de amigos de la comunidad que le ayudan a gestionar ese evento traumatizante. Depende de su visión de la vida, ¿no? Depende de su temperamento, de su carácter. Y yendo más profundamente, podríamos decir que depende de los valores desarrollados en su interior a lo largo de su vida. Si ha desarrollado valores como la compasión, la comprensión, el perdón, ¿no? Si tiene una visión positiva de la vida, esperanzadora, ¿no? Si ha generado en su interior un tipo de respuestas con emociones de empatía, con emociones de trascendencia. Todo ese contenido que hay en su psique ayuda al individuo a resolver de forma adecuada ese hecho traumatizante y que esto no genere una herida muy profunda en su psique, en su interior, en su corazón, en definitiva. Quizá ante determinados hechos sí puede haber un dolor, sí se puede experimentar dolor, pero esa herida puede cicatrizar y ya no causar más daño, ¿no? Así, con todas estas variables, se han ido identificando los procesos que se han denominado el síndrome de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático o
lesión de estrés postraumático, se le ha dado diferentes nombres. Y este cambio de nomenclatura ya está hablando de una perspectiva muy interesante, porque el hablar de una lesión ya significa también que se amplía la visión para incluir la opción de la recuperación, de la sanación o de la trascendencia de ese hecho. Se abre la perspectiva a no quedarse anclados en el sufrimiento que generó esa circunstancia. Y se habla también, en muchos casos, de que el ser humano internamente tiene todo lo necesario para poder resolver de forma adecuada, para poder sanar esas heridas emocionales, psicológicas, que se pueden dar en algún momento de la existencia con mayor o menor intensidad. Entonces, estos son unos aspectos en cuanto a qué es un trauma, qué factores determinan la intensidad de esa herida y qué factores también nos pueden ayudar a una resolución de forma positiva. Vamos a ver ahora brevemente también cómo podemos identificar un trauma, es decir, cómo se puede identificar que hay una herida profunda en nuestra psique que necesita ser sanada. Y este es un aspecto fundamental también dentro del trabajo psicoterapéutico y más desde una perspectiva transpersonal como es la de Neuma Institute. Y es que podemos decir que el problema no es que esté la herida, el problema es que nos quedemos en la herida. Claro, no es lo ideal, no es a lo que aspiramos o lo que anhelamos en el desarrollo de ninguna persona ni de nosotros mismos, que existan estas heridas emocionales o psicológicas, estas heridas en nuestra psique. Pero cuando existen, quizá la mayor pregunta que podemos hacernos es ¿qué hacer con ellas? Y lo primero que hay que hacer es identificarlas. Lo primero que hay que hacer es reconocerlas, saber que están ahí. Si tú no sabes que hay una herida en tu psique, ¿cómo vas a intentar resolverla? ¿Cómo vas a poder sanar esa herida? Va a estar condicionando toda tu vida sin que te des cuenta. O quizá vas a pensar que ciertas características de tu personalidad, de tu forma de vivir, de tu forma de estar en el mundo, son justificables, son normales. Incluso muchas personas pueden pensar, es que siempre fui así, y no entran en investigar por qué siempre fueron así. Y no entran tampoco en la perspectiva de que eso se puede cambiar y que no necesitan quedarse siendo así, ¿no? Y más cuando ese ser así significa vivir con miedo, con resentimiento, ¿no? Vivir con unas reacciones que nos quitan energía, que nos hacen que no podamos vivir una vida plena. Entonces, ¿cómo podemos reconocer o empezar a pensar que quizás ha habido una situación traumática que necesita ser resuelta? Pues a través de ciertos síntomas que os estoy
compartiendo aquí, ¿no? Que pueden ser reacciones corporales, reacciones psicológicas o incluso una forma de relacionarnos y que muchas veces también en una primera instancia podemos percibir a través de los sueños. Estas reacciones corporales o físicas pueden ser desde mareos, visión borrosa, ritmo cardíaco acelerado o irregular, ¿no? Despersonalización, dolores de cabeza, debilidad, vómitos o problemas digestivos, dificultades para respirar, ¿no? Hiperventilación, ¿no? Transpiración fuerte, ¿no? Muchas reacciones corporales que surgen ya fuera del estímulo, fuera de la situación traumática. Esto lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Sueños, ¿no? Pesadillas, sueños recurrentes, insomnio, dificultad para conciliar el sueño. Incluso hay personas que tienen miedo a quedarse dormidas. Reacciones psicológicas desde pensamientos intrusivos, ¿no? Es decir, pensamientos que uno no puede controlar, pensamientos negativos, recuerdos que pueden ser constantes o pueden ser esporádicos, creencias limitantes, dificultades para concentrarse, reacciones defensivas que son desproporcionadas al evento o al estímulo que se está viviendo, ¿no? Incluso la depresión, ¿no? Fobias. Todos estos síntomas muchas veces están relacionados con un trauma vivido, con una situación potencialmente traumatizante que se ha vivido y que en muchos casos la persona olvida, ¿no? Y en otros casos uno puede pensar que ya se resolvió y sin embargo continúan con estos efectos a lo largo del tiempo. Y vamos a ver también, ahora cuando veamos estos 5 pasos para resolver toda esta dinámica interior, vamos a ver por qué no se terminaron de resolver, incluso cuando uno haya hecho un cierto tipo de trabajo para ello, ¿no? Y también en muchas circunstancias o en muchas situaciones, este hecho traumatizante, este evento que ha sido el detonador de esta dinámica interior, se ha olvidado. Esto es muy frecuente cuando esta situación sucedió antes de los 3 años, ¿no? Antes de los 3, 4 años de edad. Es muy común que estas situaciones se hayan olvidado si es que no se mantuvieron en el tiempo, ¿no? Si fueron situaciones quizá más puntuales, ¿no? Sin embargo, el efecto que han detonado en el interior de la persona se está desarrollando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y también en la situación actual, muchas veces lo que nos estamos encontrando en consultas individuales es que hay personas que viven en situación de trauma, incluso aunque no han vivido una situación traumatizante. Es decir, viven todos estos síntomas o una parte de todos estos síntomas que he descrito anteriormente, aunque en su historia individual, en su historia personal, no hay un evento que podríamos decir ha sido el detonante, sino que
se vive esta situación de estrés por el desarrollo que está teniendo el mundo actual, por la situación del mundo actual y por todas las noticias, informaciones que llegan cada día a través de todos los medios de comunicación, y esto incluye las redes sociales, ¿no? Estamos constantemente expuestos a situaciones potencialmente traumatizantes y de forma constante, ¿no? Esto puede generar el mismo tipo de respuesta en nuestro organismo y en nuestra psique, y ahora vamos a ver exactamente por qué, ¿no? Esto hay que tenerlo también en cuenta y es muy importante para todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Qué tipo de eh, acontecimientos estás viviendo virtualmente, podríamos decir? Pongamos desde la gran cantidad de videojuegos que hay en la actualidad para nuestros niños y jóvenes, hasta todas las noticias que salen en las redes sociales, en las cuales estamos constantemente expuestos, en las películas, en las noticias, a situaciones estresantes, a situaciones potencialmente traumatizantes que se van acumulando en nuestro interior y que van a generar un tipo de respuesta ante los eventos del mundo. Y un tipo, por supuesto, de pensamiento, de emoción que se está viviendo de forma constante. Entonces, esto es importante también para que lo tengamos en cuenta los terapeutas, psicoterapeutas que seguramente estamos aquí conectados, ¿no? Ah, ¿cuál es ese tipo de respuesta? Es cómo se genera el trauma, podríamos decir, ¿no? Hay una dinámica interna que es a la que necesitamos atender también para poder resolver, trascender esa situación traumática. Eh, esta, hay una respuesta automática, mecánica, que sucede en nuestro interior desde que se recibe el estímulo, es decir, desde que se vive la situación traumatizante, ¿no? El evento traumatizante, nuestro cerebro en 3 segundos, imaginar lo que son 3 segundos, ya se provoca toda una reacción en la que entran en nuestro torrente sanguíneo, en nuestras glándulas, en nuestras células, un torrente de adrenalina y cortisol que hace que en nuestro cerebro la amígdala, es la zona del cerebro que regula los circuitos neuronales del estrés, crezca. Y el hipocampo, que es la zona de la memoria, del aprendizaje, disminuya. Vemos que hay incluso una respuesta fisiológica que se produce en nuestro interior y que da lugar a una reacción también mecánica, automática, de huida o defensa. En ese momento, toda la energía de todos los otros sistemas vitales y de todos los sistemas cognitivos también se paraliza y toda la energía se enfoca en estas dos respuestas, defensa o huida. ¿No? Imaginaros lo que es para nuestro organismo físico y, por supuesto, para nuestra mente, para nuestro sistema emocional, si toda la energía que estamos destinando
a vivir una vida con sentido, ¿no? Una vida con plenitud. Se enfoca en esta respuesta, ¿no? Todo esto genera, ¿no?, un tipo de pensamientos, emociones que pueden ser más o menos transitorios, pero que cuando continúan el suficiente tiempo se convierten en creencias, en pensamientos repetitivos, constantes, ¿no?, que van a influir en el individuo, en la persona que los tiene. Es decir, la persona vive un acontecimiento, una situación potencialmente traumatizante. Se producen este tipo de reacción biológica, química en nuestro cuerpo y también se producen todos este tipo de pensamientos, emociones, de miedo, ¿no?, de furia, de ira, de preocupación, que cuando continúan en el tiempo se convierten en las creencias que marcan cómo está viviendo o cómo va a vivir ese individuo la vida, lo que va a pensar del mundo, lo que va a pensar de sí mismo, ¿no? Pero es más, esto sucede cuando ocurre el acontecimiento traumático. Por eso, cuanto más prolongado, cuanto más intenso, cuanto más prolongado es en el tiempo este acontecimiento, todo este tipo de bioquímica de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo físico, pero también de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, se va a hacer crónico, podríamos decir, ¿no? Y va a afectar a toda tu vida. Pero eso significa también que cada vez que la persona recuerde este acontecimiento, va a generar el mismo tipo de desencadenante bioquímico, mental, emocional. Imagínate cada vez que lo recuerda. Pero también cuando hay acontecimientos, otros acontecimientos en su vida que pueden ser similares a este acontecimiento traumático. Por ejemplo, un ruido fuerte, un determinado tipo de ruido fuerte. A una persona, por ejemplo, un veterano de guerra, ¿no?, esto le va a generar el mismo tipo de pensamientos, emociones, creencias, ¿no?, que obviamente va a impactar en, en toda su persona, desde los niveles más sutiles, mentales, emocionales, hasta el nivel fisiológico. Entonces, toda esta dinámica se produce obviamente de forma inconsciente. No es algo que la persona quiera, no es algo que la persona esté buscando, ¿no? Todo esto sucede de forma mecánica, automática, sin que la persona pueda tener un control sobre ello. Es tan rápido, 3 segundos, que es muy difícil que una persona por sí misma pueda parar todo este proceso si es que no se ha entrenado para ello. Es decir, si es que no ha puesto su intención en poder resolver y salir de todo este laberinto. ¿Cómo, cómo se puede salir de todo este ciclo que se puede repetir incesantemente, de forma constante
o de forma cíclica cada X tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a repetir? Hasta que la persona pone conciencia, se da cuenta y comienza a buscar una salida a este laberinto de emociones, de reacciones. Para salir de este laberinto de acontecimientos y de emociones, sin duda es necesaria una mirada más amplia, una mirada que nos saque de la horizontal, de lo que pasó, de lo que puede pasar, de la proyección repetitiva, ¿no? Que nos saque de la visión horizontal del mundo, de la sociedad, de nosotros mismos, y que nos lleve a ver lo vertical de la existencia. Lo vertical tanto por abajo, es decir, una visión que te ayude a ver lo que hay en el fondo, lo que hay más al fondo, que te ayude a no ver solo el acontecimiento y las consecuencias que se han generado, sino que te ayude a ir más profundamente en ti mismo, en tu psique. Podríamos hablar también de la psique colectiva o de la psique de la sociedad, pero el individuo es un reflejo de esa psique colectiva o la sociedad es un reflejo de la psique del individuo. Entonces, siempre desde esta perspectiva transpersonal de Neuma, nos vamos a referir a nuestro interior, a volver la mirada hacia nuestro interior. Y entonces poder descubrir aquello que todavía no hemos visto, por lo cual no hemos podido sanar esa herida completamente. Y también esa vertical que nos ayuda a ver lo más elevado, es decir, la trascendencia, la parte trascendente, la parte transpersonal o espiritual de la existencia, de ti mismo y también de los demás, de los otros. Esto te va a dar una visión mucho más amplia de ese acontecimiento. Desde esta visión podríamos decir que el trauma ha creado un cambio en tu vida en contra de tu voluntad, ha generado algo que tú no querías, se ha generado de forma automática. Sin embargo, el proceso de sanación va a generar un cambio que tú estás eligiendo. Es decir, la sanación del trauma, primero, se tiene que elegir. No es algo que va a suceder de forma automática, dejando pasar el tiempo o negando lo que sucedió, olvidando lo que sucedió. Va a requerir tu atención y tu intención. Son dos elementos fundamentales para poder iniciar todo este camino que no es tarea fácil, pero es posible. Es un viaje, la sanación del trauma es un viaje para valientes y va a necesitar todo el coraje, la voluntad, el valor de la persona para poder transmutar el plomo en oro. Es un proceso alquímico, energético, psicológico, espiritual, que va a hacer que tu vida se transforme y que puedas liberarte de esas consecuencias que la situación traumatizante más tu respuesta a esa situación generó. Una vez realizado todo ese proceso, vas a resurgir tú, vas a renacer tú, con toda tu luz, tu belleza, con todo el potencial
de amor, de conciencia, de resiliencia que hay en tu interior, con todo tu potencial de equilibrio. Aquí me gustaría recordar brevemente el mito de Quirón, el sanador herido, ¿no? Es decir, aquel que tiene una herida y que transitando por esa herida puede desarrollar cualidades, valores, virtudes que pone al servicio de los demás, al servicio de la humanidad, en definitiva, al servicio del amor. Y no es que gracias al trauma vas a crecer, vas a evolucionar, no es gracias al trauma, no es gracias al acontecimiento traumatizante, no es gracias a las emociones de miedo, de resentimiento, que vas a crecer o vas a evolucionar. Porque, atención al lenguaje, si dices que es gracias al trauma que creciste, ¿qué estás diciendo? ¿Que si no tienes otro trauma no vas a poder crecer? ¿Que si no vives otra situación estresante de ese nivel no vas a poder desarrollarte? ¿No vas a poder llegar a tu plenitud? Definitivamente no. ¿Qué es lo que te hizo crecer? Tu conciencia, tu capacidad de realizar todo el proceso a través del trauma para sanar. Ese proceso que lleva estos 5 pasos que me gustaría sintetizar con vosotros y que incluye ese elemento de conciencia o ese elemento de trascendencia transpersonal, espiritual, sin el cual no es posible una resolución completa. Porque solo estaríamos viendo una parte del ser humano y estaríamos olvidando el ser humano completo. Entonces, ¿cuáles serían estos 5 pasos fundamentales para trascender o sanar un trauma? El primer principio o el primer paso, principio de objetividad. Lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. Y es importante en el proceso de sanación mirar a lo que sucedió, observar lo que pasó, pero de forma objetiva. ¿Qué quiere decir de forma objetiva? Quiere decir afrontar los hechos. Y los hechos se afrontan observando simplemente las circunstancias, sin poner toda la carga emocional, o más bien quitándole toda la carga emocional que en 3 segundos se unieron a esas circunstancias y a esos hechos. Os quiero compartir aquí la historia de Khyentse Rinpoche. Él es una figura muy importante dentro del budismo Gelupa, del linaje del Dalai Lama. De hecho, Khyentse Rinpoche, el actual Khyentse Rinpoche, es la 5ª reencarnación del lama que encabezó el grupo de encuentro del actual Dalai Lama. Sabéis que en el budismo existe toda esta perspectiva fundamental de la vida humana como un continuo sin principio ni fin, en el que se va regresando existencia, una esencia va regresando, vida tras vida, existencia tras existencia, y
estas figuras tan importantes como son el Dalai Lama o determinados Rinpoches se buscan de una encarnación a otra para que puedan continuar su labor, su tarea. Entonces, eh, este cuarto Keusan Rinpoche encabezó el grupo que encontró al Dalai Lama, después murió, ¿no? Y después se encontró su quinta encarnación, ¿no? Entonces, eh, debido a la ocupación china en Tíbet, estuvo 20 años en prisión, ¿no? En esos 20 años de prisión vivió una situación, podríamos decir, más que traumatizante para cualquier ser humano, ¿no? El caso es que después de 20 años fue liberado, pudo ir a Dharamsala y pudo entrevistarse con el actual Dalai Lama, ¿no? Quien lo había reconocido como esa encarnación tan importante, ¿no? Entonces, lo que él relató al Dalai Lama, contado por Juan Ruiz Naupari, es que lo conoce personalmente, ¿no? Es que había quedado traumatizado por todas esas vivencias, había quedado lleno de odio, de rencor, de miedo, pero con la visión de la vida que hay en el budismo, el Dalai Lama le dijo, de alguna forma sigues encarcelado. Para liberarte tienes que perdonar. Necesitas perdonar a quienes te mantuvieron en esa situación durante 20 años. Entonces, Keutsang Rinpoche escribió el libro Memorias de un preso tibetano. En ese libro empezó a relatar todo lo que había vivido durante esos 20 años. Y mientras relataba todo lo que había sucedido, iba trabajando internamente con una metodología específica que existe para transformar e incluso para eliminar de su psique, de su corazón, todo el odio, todo el rencor, todo el resentimiento, todo el deseo de venganza que se había generado, que había despertado en él esa vivencia que había tenido. Y para poder eliminarlo de su psique completamente y seguir viviendo una vida en paz, ¿no? Entonces, es necesario en este proceso de sanar el trauma afrontar los hechos, mirarlos de frente. Muchas personas eh, encuentran los hechos traumáticos no porque los recuerden desde inicio, sino porque emergen en su vida esos recuerdos a través de determinados acontecimientos. En estos casos, la persona tiende a dudar de si esto sucedió realmente, porque es difícil muchas veces afrontar que un ser querido, a veces muy cercano, haya sido capaz de determinadas acciones. Entonces entra la duda, uno prefiere evitar, no mirar, uno prefiere dudar de sí mismo, uno prefiere generar una mala imagen de sí mismo pensando que es mal hijo, mal nieto, ¿no? Que pensar que una figura de autoridad representativa, que es eje fundamental en la vida de una persona, haya sido capaz de generar un dolor, una herida de esa envergadura, de esa consistencia. Entonces, es necesario afrontar los hechos, ¿no? Aceptar que lo que sucedió, sucedió. Y en este proceso hay que poner atención en tres aspectos fundamentales. En la negación, ¿no? Es decir, en decir, no, esto no sucedió.
y seguir viviendo las consecuencias, o en la evitación, ¿no? En seguir viviendo una vida que te haga olvidar aquello que sucedió. Y hay que poner atención también en la retraumatización. Esta es un proceso importante en toda terapia, en toda psicoterapia, y que hace referencia a una posibilidad cuando se está intentando sanar que hay que tener muy en cuenta. Cuando se produce esta retraumatización, cuando se recuerda constantemente el evento. Ya hemos visto, ¿no? Acá, perdón, acá hemos visto que cada vez que se recuerda el evento, se pueden desarrollar el mismo tipo de emociones, pensamientos y el mismo tipo de respuesta de cortisol, de adrenalina, de situación de estrés en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso acontecimientos similares pueden producir todo esto. Entonces, cuando estamos hablando de afrontar los hechos, hay que afrontarlos en su justa medida, tal como hizo Keuchan Rinpoche, ¿no? Reescribió, por ejemplo, lo que había sucedido. Es algo que se puede realizar en un proceso terapéutico, ¿no? Con la ayuda suficiente para ir trabajando todas las emociones que esos recuerdos pueden mover en el interior, ¿no? Entonces, cada vez que se cuenta la historia, cada vez que se recuerda, es posible generar esa misma respuesta de estrés y eso retraumatiza a la persona. Es decir, la sanación no pasa por revivir una y otra vez. Y atención, desde aquí quiero poner atención a muchos de los grupos de ayuda que se generan muchas veces con la mejor intención, pero que no tienen una visión completa de estos 5 pasos. Entonces piensan que solo afrontando el tema y repitiéndolo una y otra vez se produce la sanación. Pero esta es sola la primera parte del proceso de sanación. Entonces, atención a no retraumatizarnos contando una y otra vez lo que sucedió, ¿no? Porque esto va a generar una y otra vez la misma respuesta de miedo, de huida, de ira, de venganza incluso, ¿no? Y además, con, con este proceso es posible que uno vaya reconstruyendo su identidad en base a la herida que sufrió. Entonces, uno dice, soy tu nombre y soy víctima de maltrato infantil. Soy tal y esto me pasó en la infancia. Soy tal o viví este desastre natural. Soy sobreviviente de... Y uno genera su identidad alrededor de esa herida. ¿Y esto qué significa? Que para conservar tu sentimiento de identidad necesitas tener esa herida abierta. Pero esto no es sanación, ¿verdad? Entonces, este afrontar los hechos requiere afrontarlos desde un nivel superior de conciencia. No podemos resolver nada desde el mismo nivel en el que se generó. Uno necesita ir más allá, ¿no? De ese nivel en el que se generó. Por eso se hablaba antes de la vertical, ¿recordar? Necesitamos salir de la horizontal, de lo que sucedió, de la respuesta emocional, de por qué pasó esto,
a un nivel social, ¿no? Necesitamos salir de la culpa, porque de la culpa a nosotros mismos, a los demás, ¿no? Del miedo, de la ira, porque todos esos procesos mentales lo que van a hacer es poner más leña al fuego, ¿no? Van a hacer que continúe la dinámica del estrés en tu mente, en tu cerebro y en tu corazón, en tu psique, en tu alma. Un nivel superior de conciencia quiere decir salir de la realidad ordinaria, entrar en el espacio de los valores, de las virtudes, de la compasión, de la comprensión de la vida como un viaje sin principio, sin fin, que va más allá de este cuerpo físico que tienes actualmente, que va más allá de tu historia personal y que va más allá de una única existencia. Esta visión superior nos habla de entrar en el territorio, en definitiva, del amor y de poder comprender y ver ese evento estresante o traumatizante a todos los actores, incluido a ti mismo, desde una nueva perspectiva, diferente, que te libera de todas las consecuencias que eso haya podido tener en tu vida, ¿no? Esta visión panorámica, en mi experiencia, os puedo decir, en mi experiencia como terapeuta, os puedo decir que muchas veces sucede en los estados ampliados de conciencia, trabajando con Neuma Breathwork, pero también con todo un contexto que conllevan todos estos otros pasos que ahora os voy a compartir a continuación. Entonces, así se afrontan los hechos sin asociarlos a la carga de emociones tóxicas, de emociones negativas, porque toda esta dinámica interna del trauma es altamente tóxica para tu vida, pero también para tu organismo físico. Cuando estas emociones continúan en el tiempo, generan síntomas incluso fisiológicos, ya no solo psicológicos, que pueden limitar más o menos o condicionar la forma que vives, pero a la larga puede generar un síntoma físico que afecta a tu calidad de vida y muchas veces también a tu cantidad de vida, ¿no? Entonces necesitamos afrontar los hechos, pero desde este nivel superior de conciencia. ¿Cómo llegamos a este nivel superior de conciencia? Requerimos los otros pasos. Vamos a hablar del segundo paso, el análisis. Un análisis, de nuevo, objetivo. ¿Qué consecuencias ha tenido en tu vida? Y aquí vas a tener que revisar todos los ámbitos donde se desarrolla tu vida cotidiana. El individual, es decir, contigo mismo, la relación contigo mismo. Cómo te tratas, qué pensamientos tienes sobre ti, qué creencias, tu imagen personal, ¿no? El ámbito familiar o el ámbito laboral, de pareja, el ámbito social, ¿no? Tu círculo más cercano de relaciones, incluso también la relación con la trascendencia,
Recordar que estamos hablando desde una perspectiva transpersonal. Es fundamental tener en cuenta nuestra relación con lo trascendente, independientemente del nombre que le demos. Quizá es la relación más importante de nuestra vida. Es lo que completa nuestra identidad y nuestro sentido de la vida. Este análisis no se realiza de forma tan simple. No se realiza muchas veces en un día o en una sesión terapéutica, porque implica ir revisando toda tu vida. Emociones, pensamientos, juicios que han surgido en tu interior, ¿no? Quizás el miedo, el resentimiento, el odio, incluso manifiesto a determinada persona o a determinado grupo, el deseo de venganza, es decir, el deseo de que el otro sufra, el sentimiento de culpa o la depresión, ¿no? La desconexión con lo sagrado, con el sentido de la vida. Tendrás que afrontar cómo justificas todas estas emociones y todas estas acciones, ¿no? ¿Qué qué te hace hacer el miedo? ¿Qué te hace hacer el deseo de venganza? ¿Qué te hace hacer la depresión? ¿O qué te impide hacer? ¿Qué obstáculos y limitaciones está poniendo a la forma en que estás viviendo? ¿Qué poder tiene? ¿Qué poder le has dado a ese acontecimiento que está transformando toda tu vida, tus relaciones, tu forma de estar en el mundo? ¿Qué identidad has forjado en base a ese hecho traumático? ¿Te has identificado con lo que pasó y te has olvidado de tu verdadera identidad, de todo tu potencial? ¿Has perdido la esperanza de poder vivir de otra manera? Todas estas preguntas son muy difíciles de explorar, pero el que sean difíciles no quiere decir que no sean posibles explorarlas, descubrirlas y decidir. Es algo fundamental dentro de la psicología transpersonal Neuma. Decidir qué quieres hacer con todo esto. ¿Quieres seguir viviendo así? Si no, ¿qué más pasos vas a dar? ¿Qué puedes hacer para que toda esta estructura, todo este complejo en términos junguianos que se ha ido generando en tu interior se pueda desestructurar e incluso se pueda disolver, pueda desaparecer completamente? En un primer momento, hasta incluso escuchar esto puede generar una reacción en contra. Pero os pido que os abráis a esta perspectiva, a esta posibilidad, porque es la que te conduce hacia la sanación. Si no te abres a esta posibilidad, vas a continuar en ese estado de estrés postraumático durante toda tu vida. Si te abres a esta posibilidad, experimenta, prueba y ve viendo resultados, qué va sucediendo. En este análisis, una pregunta clave: ¿quién serías si no tuvieras esa historia personal? Una vez que has analizado
todo lo que se ha generado, todo lo que se ha movido en ti. Un paso más allá, ¿no? Sería decir que todo esta dinámica que se ha generado en tu interior ya estaba en tu interior. Esto todavía es más difícil de escuchar, yo lo sé, pero es necesario, esta es la medicina para sanar el trauma y a veces la medicina duele porque estamos sanando la herida, una herida que muchas veces está ya infectada. Y a veces la medicina duele, pero sana. El pensar que todas estas emociones, dinámica interna, estaba ya en tu interior, en un nivel inconsciente, estaba en tu interior, en semilla, y que el evento desencadenante lo que hizo fue abrir esa caja de Pandora. Esto es importantísimo para poder sanar. Esto te devuelve el poder. Dejas de ser víctima. Entonces, esta pregunta, ¿quién sería si no tuvieras tu historia personal? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo te hubiese gustado ser? ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad tú no eres tu historia, tú no eres ese acontecimiento o esa circunstancia. Y necesitas descubrir quién eres en realidad. Poner todo tu esfuerzo y toda tu voluntad para recuperar tu esencia y poder vivir tu vida desde ahí. Esto va a requerir que trabajes sobre las emociones tóxicas, sobre las emociones negativas. En palabras de Juan Ruiz Naupari, luchar contra aquello con lo que te has identificado, con esa imagen que has creado de ti misma en torno a la herida. Trabajar sobre la respuesta mecánica, oponerte a esa respuesta mecánica del miedo, de la ira, de la depresión, ¿no? Oponerte fuertemente para que no siga siendo la respuesta común, habitual en tu vida. Terminar con el diálogo interno, con la charla mecánica que te habla de todo lo que sucedió y de todo lo que puede suceder en el futuro. ¿No? Silenciar ese diálogo mental que se desarrolla sin tu consentimiento y que va generando esa misma respuesta al estrés que hemos visto anteriormente, ¿no? Luchar contra toda clase de consideración interior, ¿no? El pobre de mí, ¿por qué a mí? Eso es autoconsideración, ¿no? Luchar con la justificación que te mantiene en ese estado emocional. La justificación te dice, como esto pasó, es como que tengo derecho, ¿no? Tengo derecho a estar deprimido, tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a tener respuestas que no se ajustan al acontecimiento o a lo que está sucediendo, respuestas desproporcionadas de miedo o de ira.
De esa forma justificas un estado interno que es tóxico para ti y por supuesto va a ser tóxico para tu entorno también. Luchar contra la imagen de ti mismo, la imagen de ti mismo como víctima, identificado con ese evento que sucedió. Y luchar contra formas particulares de imaginación que te van a estar proyectando, te van a estar haciendo proyectar acontecimientos similares. Entonces, en todo este proceso de análisis te vas oponiendo a una forma de reacción que se ha generado de forma automática, mecánica. Como os decía, no es fácil, pero es posible. Es un camino para valientes, sí. ¿No? ¿Requiere esfuerzo? Sí. ¿Es posible? Sí. El tercer paso, el perdón, el principio del amor y la no violencia activa. El perdón es un proceso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta dinámica interna del perdón? Te libera a ti, te va a liberar del acontecimiento traumático, te va a liberar de quizá lo que causó ese acontecimiento, de los responsables directos de ese acontecimiento. El hecho de mantenerte sin perdonar te mantiene atado, es un desgaste energético y te mantiene en la misma dinámica interior que sigue retroalimentando tu trauma, te retraumatiza. Si hubo una herida, la va a hacer más grave. Estas son las circunstancias que si no lo resuelves de esta forma, tu herida se va a infectar. El perdón es para ti, no es para el otro. No es un favor que le haces al otro. Es la medicina que te sana a ti. El perdón es un componente del amor, ¿no? Y va asociado a la comprensión, la compasión, la ausencia de juicio, la decisión activa de no causar daño. Y fijaros que esto es fundamental, porque cuando ha habido un proceso, una situación traumática, de forma involuntaria, se ha generado, y muchas veces de forma involuntaria e inconsciente, se genera el deseo de que el otro sufra, de que al menos sufra lo mismo que tú sufriste. Y eso no quiere decir que tú estés dispuesto, que la persona que ha sido traumatizada o ha vivido ese acontecimiento vaya a ser el causante del sufrimiento. Pero si tienes la esperanza de que la vida le muestre lo que es el pasar por una situación así, eso ya te está hablando de que estás esperando que el otro sufra. Entonces, en el perdón renuncias, renuncias a la necesidad de que el otro reconozca lo que hizo, de que el otro sufra de alguna forma, directa o indirecta, algo similar a lo que a ti te pasó, ¿no? Ese es el principio del amor. Ahí ya has dado un salto
fundamental en la sanación de tu herida. El amor empieza, os ponía aquí, el amor empieza cuando deseas que el otro no sufra de ningún modo las consecuencias de su acción. Eso es haber perdonado. Os recomiendo para revisar y profundizar más en este principio del amor y del perdón, os recomiendo ver un vídeo sobre los principios universales que Juan Ruiz Naupari hizo hace algún tiempo y lo tenemos en nuestro canal de YouTube de Neuma Institute Internacional. Os podemos pasar el enlace en el grupo de WhatsApp que tenemos del instituto. Por ahí os podemos pasar el enlace para que podáis verlo. Entonces, es fundamental trabajar, adquirir esta capacidad de comprensión, de compasión, que va enlazada con el siguiente punto que os voy a poner aquí y que de nuevo sé que no es fácil, ¿no? Pero es la medicina que sana. Y hasta que la herida no está suficientemente sanada, la medicina puede doler, no puede provocar cierto dolor, el descubrir ciertos aspectos en nuestro interior que no nos gustaría tener y que seguramente nadie piensa que tiene todos esos aspectos, ¿verdad? Pero si miramos más al fondo y los descubrimos, necesitamos quitar la infección de la herida, ¿no? Sacar el pus, los virus, las bacterias que se han ido generando en esa herida para que la herida pueda cerrar, pueda cicatrizar y para que no sea un obstáculo más en ti, en tu vida, en la consecución de tu plenitud como ser humano. El siguiente punto, la responsabilidad. De nuevo, sé que son puntos difíciles cuando uno está en un inicio muy identificado con el evento traumático, pero es esta visión transpersonal que necesitamos poner para poder sanar completamente la herida. Aquí entramos en el terreno, en el territorio ya puramente transpersonal de las leyes universales. Estas leyes universales se estudian más profundamente en el módulo Universo de lo Transpersonal. Os lo recomiendo también para poder profundizar. También estoy recordando que hay una clase online que hice hace un poquito de tiempo, unos meses, y que me gustaría compartiros también sobre eh, eh, el karma, las leyes universales, la evolución, la involución, las vidas pasadas, ¿no? Porque es una comprensión clave para poder trascender los eventos traumáticos. De nuevo, en el canal de WhatsApp os podemos compartir esta información o este link que ahora estoy recordando de esta clase también para complementar todo lo que os estamos ofreciendo hoy. Estas leyes universales, la ley del karma, nos habla de acción y reacción, acción y consecuencia, causa y efecto. Y cuando ya entramos en este territorio, estamos hablando de una visión totalmente transpersonal de la vida, de la existencia, de tal forma que podemos decir que esta existencia que tenemos con este cuerpo físico es una de muchas. Y lo que estamos viviendo en la actualidad
muchas veces es consecuencia de lo que hemos generado en otras existencias. De tal forma que hoy vemos el efecto, pero no nos hemos preguntado por qué, de dónde viene, ¿no? Esta pregunta nos ayuda a buscar la causa. Y cuando descubrimos la causa, de nuevo nos empoderamos, porque podemos cambiarla. Podemos cambiarla para que no vuelva a suceder otra vez lo mismo. Y nos aporta también comprensión de lo que sucedió. Y podemos hablar aquí desde dos puntos importantes, el karma y la recurrencia. Son dos leyes que podemos decir que son universales, que rigen el transcurrir de la vida. En la ley del karma estaríamos recibiendo lo mismo que nosotros hemos hecho en otras existencias, o a veces en esta misma existencia. A veces no hay que ir tan lejos, porque es una ley que aplica constantemente en nuestra vida. Entonces, estamos recibiendo aquello que nosotros mismos hicimos. Nos están haciendo, podemos decir, lo que nosotros hicimos en otras existencias. Estamos pasando, atravesando un karma. El karma tiene principio y tiene fin. Creo que esta fue una de las reflexiones más importantes que me ayudó en lo personal, en un proceso personal que estaba viviendo y haciendo mi consulta, podríamos decir, individual, personal con Juan. Él me aportó esta visión que fue totalmente significativa. El karma tiene principio y tiene fin. Trasciendes este evento karmático y de cómo lo trasciendes, de cómo lo pasas, depende lo siguiente. Si tú lo pasas con odio, con resentimiento, estás generando más de lo mismo. Si tú lo pasas con comprensión, con compasión, y si tú lo pasas viendo cuál fue tu responsabilidad. Si alguien me atacó con ira, quiere decirse que en algún rincón de mi psique está la ira, esperando el momento oportuno para saltar, para manifestarse, para herir también a su vez a otros. ¿Qué necesitamos hacer? Disolver esa ira en este espacio en que estamos atravesando este karma. Así llegaremos a ese principio, a ese fin, y se habrá acabado. No habremos generado de nuevo las mismas circunstancias una y otra vez. Entonces, esa es una posibilidad. Siguiente posibilidad, segunda posibilidad, la recurrencia. Eventos que se repiten igual, con los mismos roles. En el karma cambian los roles. En la recurrencia tú siempre estás en tu mismo rol. Por ejemplo, siempre víctima. Te sucede una y otra vez. Eso seguramente lo hemos experimentado ya múltiples veces en nuestra vida. Salimos de un trabajo, de un ambiente laboral que es difícil, ¿no? Que puede ser de abuso laboral, vamos a otro pensando que va a ser diferente y repetimos el mismo patrón. Entonces, en esas recurrencias se genera lo mismo, lo mismo, lo mismo.
vuelve a suceder una y otra vez. Igual, estos eventos tienen principio, tienen fin. Si en este evento tú te das cuenta de cuál es tu parte y la resuelves, la eliminas, la disuelves, esto ya no volverá a suceder, sales de ese ciclo de recurrencias. El comprender esto es fundamental también para retomar tu poder y también os decía que una de las más importantes relaciones o la relación más importante que podemos establecer es la relación con la trascendencia. Nietzsche decía, Dios es inocente. Es decir, no culpes a Dios de la sociedad, no culpes a Dios de cómo está el mundo, no culpes a Dios de tus sufrimientos. Más bien recupera tu responsabilidad y trabaja sobre ti. Ponte de verdad con todo tu propósito y con toda tu voluntad a transformarte internamente para poder cambiar tu entorno, tus hechos, tus circunstancias. ¿No? Sal del rol de víctima, recupera tu poder en lo que puedes, trabaja sobre ti mismo, sobre tu interior. ¿No? Ah, el quinto paso, quinto y último paso, la liberación, cómo se produce esa liberación total y absoluta de ese hecho traumático y de toda esa secuencia de emociones que se desarrollaron o que salieron después, pues con la intervención del elemento puramente transpersonal o espiritual. No hay otra manera. Hasta aquí, hasta todo lo que hemos dicho, tú has hecho todo lo humanamente posible para liberarte del sufrimiento que ha generado en tu vida todo ese evento traumático, traumatizante, para sanar y liberarte de las consecuencias. Y seguramente has avanzado mucho. Sin embargo, esos esfuerzos que tú puedes hacer humanamente, aún con la visión transpersonal, tienen un límite. Y es el límite de tu psique, el límite de lo que ahora eres capaz de comprender. Sin embargo, hay otra medicina que va en conjunto con todo esto que hemos visto, que no está separada, realmente forma parte del mismo proceso y que es la que te va a ayudar a sanar completamente, a cerrar esa herida completamente. Tienes que dejar que intervenga ese elemento puramente espiritual o transpersonal. Dice Jung, el principal interés de mi trabajo no reside en el tratamiento de la neurosis, sino en el acercamiento a lo luminoso. Es, no obstante así, el ingreso a lo luminoso es la verdadera terapia. Y en la medida en que uno llega a la experiencia luminosa, uno se libera del temor a la enfermedad y a la muerte. Es decir, uno se libera de la patología. Es la experiencia de lo luminoso, la experiencia del espíritu, la experiencia de lo eterno en ti
de tu verdadera naturaleza, lo que te va a liberar 100% de esa herida. Entonces, ¿cómo dejamos entrar ese elemento transpersonal o ese elemento espiritual a nosotros? Hay varias maneras. Una forma, la oración. En escuelas de medicina como la de Stanford o de Duke o de Columbia, en la Universidad de Múnich, de Calgary, ¿no? En el Reino Unido, mantienen centros de estudios relacionados con la fe y la oración, independientemente de las creencias o de las tradiciones, sino del resultado que tiene en la psique y en la biología del ser humano esa práctica y esa conexión con la trascendencia. Y se ha demostrado con estos estudios que durante la práctica de la oración, es decir, de la conexión con lo trascendente, que aumenta la actividad del córtex prefrontal. Os estoy hablando en términos científicos, médicos, que ahora están apoyando lo que absolutamente todas las tradiciones del planeta han dicho durante milenios, ¿no? Y es que el ser humano necesita esa conexión con la trascendencia para sanar. Cuando se produce esa actividad, incluso neuronal, incluso biológica, electromagnética, la persona es capaz de disociar el acontecimiento traumático de toda esa respuesta emocional que está en su memoria. Es decir, ya no se identifica. Fijaros la importancia de esto. Salimos de la identificación con ese acontecimiento y entonces vamos a ser capaces de trabajar con todo ese complejo emocional, mental, para trascenderlo, incluso para eliminarlo, disolverlo, y para poder poner otro tipo de emociones y de pensamientos que sí te nutren, que no son tóxicos, que no te envenenan, sino que te llenan de energía y de plenitud y que generan conexiones neuronales sanas, que te llenan de vitalidad, hormonas que nutren todo tu organismo. Entonces, dejar en las manos de lo sagrado, pedir ayuda a aquel elemento trascendente, cualquiera sea el nombre que le des, para que te ayude en esa disolución de esas emociones tóxicas. Es un elemento fundamental para la sanación del trauma. Desde Neuma Institute, sabéis que trabajamos con Neuma Breathwork. En Neuma Breathwork buscamos esa experiencia transpersonal, buscamos, como decía Jung, esa conexión con lo luminoso, con aquello que está más allá de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestra visión del mundo, con aquello que nos trasciende. En las experiencias de Neuma Breathwork es posible tener esa conexión vivencial, totalmente experiencial, no solo intelectual, totalmente experiencial que impregna
toda tu mente, tus emociones, tu cuerpo físico, tu energía, para desde allí poder volver la mirada a lo que pasó y poder recorrer todos estos 5 pasos de los que os he estado hablando con esa mirada transpersonal que os decía, que está impregnada por la comprensión, por la compasión, por el amor, que no va a cambiar los hechos, pero sí te va a cambiar a ti frente a esos hechos. Sí te va a dar la perspectiva completa para que puedas cerrar 100% esa herida y seguir caminando tu vida en plenitud, en amor, brillando, iluminando tu vida, iluminándote a ti, iluminando a los que te rodean. Obviamente en Neuma Therapy acompañamos todo este proceso que incluye las experiencias con Neuma Breathwork. Estos serían los 5 pasos fundamentales, muy en síntesis. Os digo, habría muchísimo que hablar sobre todos estos 5 pasos y os voy a invitar a continuar en el proceso de investigar todo esto en el próximo módulo de psicología transpersonal y Neuma Breathwork que va a ofrecer Juan Ruiz Naupari, quien es, os decía, el director de Neuma Institute. Os vamos a enviar también la información, si es que os interesa, para que podáis profundizar mucho más en eh, en todo este proceso. Como conclusión, ¿qué buscamos con la sanación? ¿No? Todos estos 5 pasos que hemos propuesto culminan con el despertar de las emociones superiores, con el despertar de esas emociones y con la integración de esas emociones, de esos valores, de esas virtudes que van más allá al hecho, al acontecimiento y que te lleva a vivir esa vida en la libertad del ser, en la libertad de la conciencia, sin estar condicionado por un hecho o por una serie de hechos que sucedieron en el pasado y que te van a conducir paso a paso, mucho más allá de la sanación del trauma, a la plenitud de ti mismo. Una vez que hayas sanado el trauma, hay un camino infinito de posibilidades para recorrer para cada uno de nosotros. Una vez que sanas esa herida, puedes recorrer ese camino. Puedes continuar con tu proceso de autorrealización o de iluminación, en definitiva, de plenitud. Y me gustaría terminar con esta frase, este pensamiento del gran místico sufí Rumi. Dice, no apartes los ojos, mantén tu mirada sobre la herida vendada. Por ahí entra la luz. Es un pensamiento maravilloso que nos conduce a ir más allá de la herida, que nos conduce a perdonar, a sanar y a trascender. Y cuando hemos atravesado ese difícil camino, es cuando ya puedes quitar los ojos de la herida y poner tus ojos fijos en la luz. Ya no necesitarás mantener tu mirada en esa herida, sino que vas a ser capaz de ver toda la luz que potencialmente hay en tu interior y que puedes desarrollar en tu vida cotidiana y hacer que esa luz crezca. Con este pensamiento maravilloso os concluimos con esta clase. Quiero agradecer siempre de todo corazón a Juan Ruiz Naupari, quien ha generado, ha sintetizado
toda esta información de forma magistral en la formación en psicología transpersonal y Neuma Breathwork, que se ofrece online, presencial y que vais a encontrar información en los diferentes Neuma Institute que tenéis más cerca de vosotros. Escribirnos, llamarnos y por supuesto estamos encantados de poder ofreceros más información. Os recomiendo con todo mi corazón experimentar las sesiones de Neuma Breathwork como ese acercamiento a lo luminoso, a lo transpersonal, como esa posibilidad de sanar mucho más, de forma mucho más poderosa y mucho más rápida aquellas áreas de nosotros que permanecen con heridas. Os recomiendo las sesiones de Neuma Breathwork y, por supuesto, también estoy abierta a cualquier consulta, a cualquier pregunta. No tengáis ningún problema en escribirme, en buscarme y con todo cariño os acompaño también en este proceso de sanación en el que todos estamos caminando juntos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y de nuevo, muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Vamos a continuar en contacto, como os decía, a través del canal de WhatsApp. Os enviaremos invitación y vamos a enviaros los links a estas conferencias que os he ido mencionando pues a lo largo de esta sesión que he compartido, esta clase que he compartido con vosotros. Sé también que seguramente hay muchas preguntas. Me gustaría recibir las preguntas realmente, hacérnoslas llegar y ya vemos cómo quizá convocamos otra sesión o grabo un vídeo respondiendo a todas vuestras preguntas, porque sé que es un tema muy amplio y que requiere muchísima más profundidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Os esperamos próximamente y un gran abrazo para todos vosotros.